saben, la semana pasada avanzó, se logró la sanción definitiva de este megaproyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, encabezado por Alberto Fernández, esta ley de solidaridad social y reactivación productiva, que ha generado muchas controversias, aquellos que lo apoyan, aquellos que lo han criticado duramente. Tuvo un debate también muy intenso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y lo que principalmente se objeta son esta serie de superpoderes que se le están adjudicando al Ejecutivo Nacional. Pero vamos a repasar todos estos temas junto al diputado Juan Martín, quien se ha acercado aquí muy gentilmente a nuestro estudio para charlar de este tema particular. Juan, muy buenos días, ¿cómo te va? Antes que nada, felicidades, feliz Navidad, ¿todo bien? Felicidades, Luis, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos podés comentar? ¿Cómo has evaluado? ¿Qué reflexión podés efectuar sobre este megaproyecto enviado por el Gobierno Nacional? Contanos un poquito. Bueno, Luis, vos lo decías, la forma en la que lo tituló el Poder Ejecutivo Nacional fue esta ley de reactivación productiva y de solidaridad, que en realidad cuando vemos el articulado y la propuesta en sí misma, nos resulta un gran contrasentido, porque justamente tiene que ver con una medida que tiene un fuerte ajuste en una serie de sectores puntuales, como tiene que ver con los jubilados, con el campo, con los actores que llevan adelante la producción en el país, y que además tiene una gran carga impositiva, un impuestazo. No sabemos cómo pretende el presidente Fernández llevar adelante una reactivación productiva, justamente poniendo una carga tan fuerte sobre el hombro de los sectores que llevan adelante la producción en el país. Y como bien vos decías, además, no solamente que esto plasma en un primer punto un contrasentido con eso que había dicho él en la Asamblea Legislativa ya por principios de diciembre, que expresaba esa vocación de construir un país, una Argentina de pie con todos y de cerrar la grieta. Bueno, justamente con este proyecto lo que está haciendo es de alguna manera un acto de venganza, de revanchismo contra aquellos sectores que en su momento no acompañaron a la propuesta del Gobierno Nacional y optaron por otras alternativas políticas. Y lo hace además con una herramienta que la verdad que condenamos desde el primer momento que tomamos conocimiento del proyecto, que tiene que ver con una concentración de poderes, de facultades y de competencias que no tiene antecedentes en la historia constitucional argentina. Nunca antes un presidente había querido concentrar tantas atribuciones que son propias del Congreso Nacional. Bueno, pero esto fue apoyado, evidentemente. Otorgarle estos superpoderes, como ha trascendido al Ejecutivo Nacional, ¿crees que esto puede llegar a hacer mucho daño en la sociedad argentina? Mirá, Luis, siempre que vivimos además en un mundo y en una Latinoamérica que está muy convulsionada y que en gran parte tiene que ver justamente con procesos políticos y regímenes que han concentrado en exceso el poder y dejado de lado las normas constitucionales que justamente regulan los frenos y contrapesos y la relación entre los poderes del Estado. Ahí donde se concentran facultades, donde se desoyen referéndum, donde se anulan las asambleas de representantes, termina generándose los problemas que terminan pagando finalmente los ciudadanos. Los casos de Bolivia y de Venezuela son muy gráficos en este sentido. Lo que nosotros entendemos es que el presidente Fernández y el Frente de Todos ganaron las elecciones, eso es una realidad, vivimos en democracia, esta vez nos tocó perder a nosotros, pero sí es una realidad de que el Congreso de la Nación tiene una serie de competencias y de facultades que justamente tienen que ver con la representación de un montón de alternativas que no responden a la misma visión política, sino que deben converger en el Congreso de la Nación y que además deben controlar al Ejecutivo para bien del país, digamos. Si le va bien a Alberto Fernández, nos va a ir bien a todos, pero para eso el Congreso tiene que funcionar, tiene que conservar sus competencias, tiene que discutirse en ese recinto donde están expresadas todas las alternativas políticas y las visiones de país que tienen los argentinos, y esta primera medida la verdad que nos preocupa demasiado porque lo que pone justamente en riesgo es ese sistema institucional que nos corresponde a todos los argentinos, no solamente al presidente. Y sobre las retenciones, Martín, está pidiendo por parte del Gobierno Nacional un aporte solidario, como lo dicen ellos, pero es como que vuelve a estar en la mira del gobierno el campo, un sector pudiente al que se le está exigiendo. ¿Crees que esto va a generar coletazos, polémica? Ya se está anunciando un tractorazo en el sur provincial. ¿Cómo lo ves al tema? Mirá, la verdad es que en el mismo sentido de lo que decía al principio, parece un acto de venganza y de revanchismo, porque el campo y los sectores productivos fueron justamente los que acompañaron la propuesta de Juntos por el Cambio con mayor ahínco, porque vieron que lo que se está tratando de hacer es revertir un proceso histórico en la Argentina donde siempre se trató de poner parches y no resolver estructuralmente el problema. Eso
en el gobierno de Mauricio Macri tuvo que ver justamente con esa eliminación progresiva de las retenciones, que nosotros insistimos, creemos que es un impuesto totalmente disruptivo, nocivo, que no distingue del que está cerca o lejos del puerto, de grandes o pequeños, que además tiene que ver, Luis, con no apostar estratégicamente a un sector que es clave para el desarrollo del país, que tiene que ver con la colocación de bienes y servicios en el exterior, apostar a las exportaciones, que son las que nos pueden hacer crecer sostenidamente y poder conservar un nivel de vida que logramos lograr los argentinos, pero que además tenemos que mejorar porque hay muchos compatriotas que tienen dificultades. Bueno, el primer paso es totalmente en falso. El campo en algún punto tomó una actitud muy, la verdad que muy destacable, porque si bien hubo movilizaciones y el campo está tomando su voz como para expresarse en contra de estas medidas, la realidad es que ha tomado una posición muy sensata, no ha habido por el momento cortes de ruta ni ninguna medida de fuerza que afecta al resto de los ciudadanos, así que nosotros estuvimos inclusive en el sur provincial, como decías vos, en Armstrong ya el domingo pasado, acompañando a esos productores que se están una vez más manifestando, porque en vez de encontrar un Estado que los acompañe, que los ayude a crecer y a potenciar todas sus extraordinarias potencialidades, lo que está haciendo es encontrar un Estado que les pone el pie arriba de la cabeza y no los ayuda a crecer, que es lo que en definitiva tenemos que encontrar. Supuestamente va a haber una segmentación para aquellos pequeños productores, con una especie de retroactivo, bueno, una cuestión diferenciada a lo que sucedía años anteriores. ¿Esto puede llegar a ser algo positivo al menos? Mira, Luis, la verdad que lo que expresó Alberto Fernández con las entidades agropecuarias que nuclearon en la mesa de enlace es que él, antes de tomar cualquier determinación, iba a conversar. Bueno, no lo hizo ya con el decreto que subió las retenciones el sábado pasado, no lo hizo ahora con esta ley de emergencia productiva, se encontró ya con las medidas tomadas. La realidad es que ese tipo de compensaciones que se han tratado de tomar lugar, llevar adelante en el pasado, han significado siempre una serie de obstáculos y de impedimentos que terminan haciendo que esa vocación por llevar adelante una compensación no termine teniendo consecuencia práctica. En realidad existen otro tipo de impuestos, como el impuesto a las ganancias, que sí distinguen justamente entre grandes o pequeños, entre renta, y que además los productores agropecuarios lo pagan efectivamente. Entonces, existe el mecanismo de compensación que ya establece los tributos vigentes y que desde ese lugar están haciendo un aporte. Esto entendemos que tiene que ver con un parche o una forma de enmendar una determinación que vemos a todas luces equivocada, ¿no? Y sobre los jubilados también se estaría cambiando todo el esquema de actualización y quedaría todo supeditado a Fernández. ¿Esto también puede llegar a perder el jubilado, de acuerdo a su mirada? Mirá, Luis, la verdad es que no tenemos novedades de cómo va a ser un sistema de actualización que dicen que se va a llevar adelante. Por ahora, como bien decías vos, quedó todo sujeto a la buena voluntad del presidente, cuando los jubilados hasta la semana pasada tenían un régimen de actualización garantizado por ley, por el cual sabían que por lo menos cada 3 meses sus saberes iban a haber actualizado, atado casi directamente a la inflación. Entonces podían saber de que si existía un proceso de recomposición de los precios en la economía, iban a tener también esa recomposición de sus saberes. Hoy están librados únicamente a esa buena disposición de Fernández y al régimen que quiera establecer. Nosotros entendíamos que si había un proyecto superador, nosotros en 2017 llevamos adelante una reforma del sistema jubilatorio que demostró que efectivamente supo recomponer los haberes de los jubilados en todas las escalas de los haberes jubilatorios. Bueno, si eso no fue el mejor esquema, si él tiene una propuesta diferente, en el Congreso de la Nación estábamos predispuestos también como para discutir otras alternativas. Lo que no entendíamos que podía pasar, que terminó sucediendo porque el Frente de Todos, la fuerza política de Alberto Fernández logró imponer su mayoría, es dejar sin ningún régimen de actualización a los jubilados. Hoy se encuentran amparados únicamente por esa buena disposición que muestra Fernández a aumentarlo. Sí, y además el interrogante que nos queda, Luis, es si efectivamente se le va a dar un aumento a los jubilados y va a ser inclusive mejor que el que preveía la ley. ¿Por qué no dejamos la ley vigente y mientras discutíamos un régimen jubilatorio alternativo? ¿Por qué no nos poníamos todos a conversar respecto de cómo hacerlos perfectibles, quizás haya cosas para incorporar o mejoras que se puedan hacer? Bueno, en buena hora, ahí está el Congreso de la Nación a disposición como para tomar las medidas y los debates que hagan falta en el recinto, ¿no? Diputado, ¿ha notado que la sociedad está como en efervescencia por este tema de que jueces, diplomáticos, entre otros, no están realizando aportes, impuestos a las ganancias? Debería haber cambios en este sentido, ¿no? Porque la sociedad lo está reclamando. Totalmente, Luis, y en buena hora que así sea, que la ciudadanía se encuentre pendiente de los debates públicos y que no haya cheque en blanco para nadie. Mirá, nosotros lo decíamos en el recinto, el Frente de Todos ganó las elecciones, los argentinos optaron por
propuesta alternativa a la que venía gobernando el país hasta diciembre. Pero a nadie se le dio un cheque en blanco. No se lo dio el 41% que nos votó a nosotros, no se lo dio a Alberto Fernández el 52% que votó otras alternativas, e inclusive yo creo que muchos del 48% que sí lo acompañaron querían que se avasalle el Congreso de la Nación y que en definitiva también terminen tomándose lugar estos regímenes de privilegio que no tienen lugar. Y la realidad es que además fue penosa la experiencia legislativa que tomó lugar el recinto la semana pasada, porque esa excepción a diplomáticos y a jueces se introdujo por la ventana y a nosotros no se nos notificó ni siquiera en el debate en comisiones, ni siquiera en el mismo recinto cuando se pidió expresamente que se haga referencia a cuáles eran los regímenes que se estaban excluyendo del congelamiento de la movilidad jubilatoria. No se nos dio esa información. No lo habían acordado. No lo habíamos acordado, no estaba en el texto normativo, se incluyó por la ventana y por suerte en el recinto, si bien ya habían pasado muchas horas de debate, cuando se quiso modificar ese artículo, el texto que se había enviado originariamente, los diputados de Juntos por el Cambio estuvimos atentos y le marcamos que ahí había regímenes de privilegio que se estaban exceptuando y que la verdad que se le estaba pidiendo un esfuerzo a toda la sociedad argentina para que le ponga el hombro a una situación de dificultades en el país. No entendíamos cómo podía ser que regímenes que tienen quizás un mejor pasar no estén también haciendo su aporte. Así que entendemos que es necesario que todos le pongamos al hombro y de ahí nos va a encontrar nuevamente el Congreso para ayudar en nuestro lugar. Juan, bueno, está cerrando este 2019, ya en la puerta del 2020. ¿Qué se viene en el Congreso el próximo año? ¿Cuál crees que van a ser los ejes de debate principales que van a captar también la atención de toda la sociedad del país? Bueno, mira Luis, en un primer lugar nosotros entendemos que la ciudadanía tomó una decisión, si bien todos votamos según nuestras convicciones, nuestras ideas y cada uno eligió diferentes alternativas, la realidad es que en democracia ganó Alberto Fernández y va a implementar las primeras medidas de su plan de gobierno. Y nosotros, como te decía, como queremos que al país le vaya bien y si al presidente le va bien, a Argentina le va a ir bien, estamos dispuestos a ver de qué manera nos encontramos en el Congreso de la Nación como para consensuar cuáles son las primeras medidas de su gobierno y que puedan sacar adelante el país. Ahora bien, lo que entendemos también en el Congreso de la Nación es que eso no puede tener avasallar cualquier regla ni principio democrático ni republicano. Por eso el tema de la concentración de poderes nos encontró tan alarmados en los primeros días de su gobierno, poniendo los puntos sobre la I, diciendo que esto no puede tomar lugar. Y lo que entendemos también es que tiene que tener cualquier plan económico, de gobierno, de gestión, tiene que tener además razonabilidad y sensatez. Y no pueden tener esta dinámica de venganza y revanchismo que estamos viendo. Y entonces se le pide esfuerzos al sector productivo. Ahora, uno de los temas que está en agenda, que ya trató el Senado la semana pasada, tiene que ver con el consenso fiscal y eliminar esa baja gradual de impuestos provinciales que se habían combinado, como nunca, entre nación y provincias para que en definitiva se pueda sacar un poco la pata de encima a los sectores productivos y puedan salir adelante creciendo y generando empleo genuino en el país. Bueno, va a ser unos temas de la legislatura provincial también. Exactamente, también muy sabemos sensible. Muy sensible, porque justamente si venimos de además una imposición y una carga impositiva a nivel nacional y encima la reproducimos también a nivel provincial, lo que hacemos es siempre ponerle la mano en el bolsillo a los mismos sectores. Y en esto queremos abordar bien el proyecto, discutirlo en comisiones, ver cuáles son las alternativas además del gobierno que se tiene que acercar al Congreso de la Nación. Los ministros tienen que estar a disposición para las preguntas que tengamos que hacerle y además con la predisposición además de modificar lo que sea perfectible, porque la verdad es que el proyecto, como bien decías vos, de emergencias en 9 áreas que nunca tuvo lugar en el país, esto también es importante decirlo, ni siquiera en el 2002, después de la crisis del 2001, se tomó una emergencia tan importante con tantas atribuciones del Congreso avasalladas, ni siquiera en este proyecto que se presentó tenía esa vocación de avasallamiento y de atropello del Congreso. Entonces, la verdad que nos preocupa sobremanera y queremos discutirlo en el Congreso de la Nación con todas sus fuerzas y todas las visiones políticas y consensuar la mejor ley posible y que si le pide un esfuerzo a la sociedad sea también en términos justos y no revanchistas, ¿no? Perfecto. Juan Martín, diputado nacional, refiriéndose específicamente a esta ley impulsada por el Gobierno Nacional, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y también adelantando lo que se viene en el Congreso de nuestro país en el futuro inmediato. Muchísimas gracias, diputado. Lo esperamos en otra ocasión. Gracias. Cuando gusten. Gracias, Luis.